Masejet Baba Metziad, Aflamedalef, Amudalef 31a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Eizo hi aveda. Matzah hamoro para roim baderech. Enzo aveda. Hamor de gelava fujim. Para ratza benakeramim. Hare zo aveda. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: ¿qué es considerado una aveida? O sea, ¿qué es considerado algo perdido? Un hallazgo. Explica la Mishnah, te voy a decir. Si una persona encuentra, por decir Rubén, encuentra un burro o una vaca que están pastoreando en el camino, tranquilas, están caminando en el camino tranquilas. Esto nos demuestra que estos animales no están perdidos. Ahí está que están pastoreando tranquilos en el camino, en el lugar que tienen que estar. ¿Sí? Entonces, como no es una vida, como no es algo perdido, por ende el que lo encontró no debe agarrarlo para anunciar regresarse a los dueños. ¿Por qué? Porque asumimos que no es algo perdido, sino los dueños saben dónde están y eventualmente la van a agarrar. Sin embargo, si Reubén encuentra un burro que está con su equipo volteado, o encuentra una vaca que está corriendo entre los viñedos, ¿sí? Eso nos demuestra algo raro. Y por lo tanto, en estos casos, estos animales nos demuestran que sí están perdidos. Y en este caso es que decimos que el que lo encontró sí debe de recogerlos para poder anunciarlos y así cumplir el Shabbat Avedá y regresárselo a los dueños. Así nos dice esta primera parte de la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Afilu arba'a v'chamisha pe'amim chayav le'achzira, shene'emar hashev teshivem. Nos dice la Mishnah en esta segunda parte lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que encuentra un animal perdido, que efectivamente está perdido, lo agarra, lo anuncia y encuentra al dueño y ¿qué hace? Se lo regresa. Y después ese mismo animal se le vuelve a perder otra vez al dueño y lo vuelve a encontrar la misma persona y se la devuelve y se la regresa al dueño. Y así otra vez. Dice la Mishnah que pasó 4 o 5 veces, aún así, cada vez que lo encuentra esta persona, Reubén, debe de cumplir la mitzvah de a Shabbat Avedá. Y no decimos que nada más la primera vez. ¿Por qué? Porque dice el pasuk: Hashev teshivem, regresarás. O sea que tienes que regresar todas las veces que haya, todas las veces que pase. Y la Gemara vamos a explicar más sobre esto. Sigue diciendo la Mishnah: Yabatel misela, lo yomar loten lisela, ela noten lo sejaro que poel. Im yesham bedin, matne bifne bedin, im esham bedin, bifne miyatne, shelo kodem. Dice la Mishnah: ¿qué pasa si una persona se dio cuenta que había un animal perdido? Pero esta persona, por decir Rubén, que encontró este animal perdido, ¿sí?, estaba haciendo un trabajo que fue contratado para hacer un trabajo que le pagaban un sela. Por ese momento, que si no lo hubiese hecho, que si hubiese ido a levantar el animal, a recogerlo, hubiese perdido un sela, que es mucho dinero. ¿Qué pasa si Rubén paró de hacer su trabajo y fue a levantar, a recoger al animal para así regresárselo al dueño? Dice la Mishnah: te felicito, muy bien que lo hiciste, pero no le puedes decir al dueño del animal: págame el sela que perdí de mi trabajo. ¿Sí? No puede decirle eso, sino lo único que le puede cobrar es el trabajo de un trabajador normal. Vamos a ver exactamente qué normal, vamos a ver eso en la Gemara cuánto, pero definitivamente no el sela, no puede eso. A menos, dice la Mishnah, si cuando encontró ese animal, Reubén, había un bedín, ¿sí?, y dijo claramente enfrente del bedín: no quiero parar de trabajar mi trabajo y perder el sela. Y lo único que estoy dispuesto a perder mi trabajo para levantar ese animal y recogerlo es únicamente con condición que me den ¿qué? Un sela. En este caso, el hecho que lo dijo enfrente del bedín, efectivamente puede cobrar el sela. Pero si no había un bedín, pues enfrente de quién va a hacer esa condición de manera incorrecta. O sea, esa condición nada más se puede hacer enfrente del bedín. Si no hay un bedín, no puede. Y por lo tanto, en este caso decimos que él no puede, cuando no hay un bedín, no puede hacer esta condición y por lo tanto no puede cobrarle al dueño al animal que el sela. Y por lo tanto, ya que él, si hace su trabajo, gana sela, y si no gana, y si agarra la vedá, agarra el hallazgo, gana menos, pues él tiene el derecho como shelo kodem, él tiene derecho de ganar más y por lo tanto no hace falta en ese caso que haga Shabbat Avedá, sino puede seguir en su trabajo. Así nos dice la Mishnah, y también sobre esto vamos a ver en la Gemara más adelante. Dice la Gemara: Atu kolhani de amrian lava vedahavu, amar aviudaji kamar eizo y klal aveda sheu hayav ba,
Matzah Hamoru para Roim Baderech en Zo Aveda, Velo Mijaeb Ba. Hamor Vikelava Fujim para Beratza Ben Akramim, Harezo Aveda o Mijaeb Ba. Uleolam, Amar Vida Marab, Ad Shelosha Yamim Echidami. Y Belel Vata, Afilu Hadashat Anami. Y Bimama, Afilu Tuva Namilo. Lo tzricha deha vehazila bekadmeta. Ubahashachta telata. ובחשכתה, תלתה יומי אמרינן יתרמו יתרמי בנפקה. תפה ודאי אבדה היא. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que ¿qué es considerado una aveidá? ¿Qué es considerado un objeto perdido que por lo tanto recae la mitzvah de recogerlo y hacer a Shabbat aveidá? Menciona en la Mishnah cuando hay un burro con su equipo volteado. Segundo caso, cuando hay una vaca corriendo entre los viñedos. Dice la Gemara, ¿qué? ¿Acaso solo eso? Pero mencionamos otros ejemplos más anteriormente. Hay casos de utensilios, de plata y de otras cosas más que son considerados ¿qué? Aveidá. Dice la Gemara, dice la viuda, no. Lo que se refiere a decir la Mishnah es cuál es una aveidá que uno puede saber sobre esa misma aveidá si se considera aveidá o no, dice la Gemara, y por ende hay que hacer Shabbat aveidá o no. O sea, ¿cómo uno puede saber según el tipo de aveidá? Dice la Gemara, eso es nada más cuando es un burro y una vaca. Cuando es un burro y una vaca que están pastoreando en el camino, están pastoreando, caminando normal por el camino, eso no es considerado ¿qué? Una aveidá. Sin embargo, si el burro estaba con su equipo volteado o la vaca estaba corriendo entre los viñedos, aquí la apariencia nos demuestra de la misma vaca que ¿qué? Que sí está perdida. O sea que la Mishnah te dice ejemplos que según la apariencia puedes saber si son aveidá o no son aveidá. Pero definitivamente en cualquier otro objeto más de los que hemos mencionado anteriormente, si efectivamente sabemos que son perdidos, que se les perdió al dueño, obviamente va a ser aveidá y por ende va a aplicar la mitzvah de a regresarlas, de agarrarlas, levantarlas y regresarlas de Shabbat aveidá. Muy bien. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, en el primer caso de la Mishnah, que si una persona encuentra un burro o una vaca que estaban, escuchen bien, pastoreando en el camino, o sea, no estaban corriendo entre viñedos, sino pastoreando, caminando tranquilas en el camino, ¿eso es aveidá o no es aveidá? No es aveidá, muy bien, no es un hallazgo. ¿Por qué? Explico, aunque ya lo explicamos antes, porque el hecho que están caminando tranquilas en el camino es el lugar normal donde están. Sí, por lo tanto decimos que el dueño sabe, entonces no se le perdió nada, entonces no puedes levantarle, hacer la Shabbat aveidá, entonces no debes, ¿sí? Dice la Gemara, ¿qué? Así es inclusive si uno lo ve siempre. Si uno ve siempre a la misma vaca en el camino, pastoreando en el camino, siempre la ve ahí. También eso no es considerado aveidá. Dice, no cuadra. ¿Por qué? Porque no es regular que el dueño de un animal deja a su animal siempre pastoreando en el camino. ¿Cuánto tiempo es que la puedes ver? Dice la Gemara, dice la viuda en nombre de Rab, no, hasta 3 días. O sea, si la viste hasta 3 días ahí, decimos que ¿qué? Que no es una aveidá. Pero más, definitivamente, si ya lo viste más de 3 días, ya es una aveidá, porque no es normal que esté, aunque esté pastoreando en el camino, no es normal que esté más de 3 días. Y la Gemara pregunta sobre esto, sobre esta respuesta. Dice, un segundo, no entiendo. ¿Dónde encontraste este animal? Mejor dicho, ¿cuándo encontraste este animal pastoreando en el camino? Si fue en la mitad de la noche, a las 2 de la mañana, aunque lo veas una sola vez, no es normal que un animal esté pastoreando en el camino a las 2 de la mañana. Entonces, aunque lo viste un segundo, ya eso nos demuestra que está perdida, no hay que esperar 3 días, ¿sí? Y si lo viste, por otro lado, en el día, pues también si lo viste 5 días seguidos, más de 3 días, 10 días seguidos, es normal que todos los días el animal lo saquen a pastorear. Muy bien, lo saquen y lo meten, lo saquen a pastorear en el camino. Entonces, ¿qué es este límite de 3 días? Dice la, te voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando el que lo encontró, por decir Rubén, vio al animal, ¿sí? En la mañana, no en la madrugada, no en la mitad de la noche, en la mañana, antes del amanecer, ¿sí? En Alot HaShahar, antes de Alot HaShahar, justo ahí, antes del alba, ¿sí? O sea, el tiempo normal del animal de pastorear, ¿cuánto es? De Alot HaShahar hasta Tzetokov, en el día, ¿sí? Aquí estamos viendo cuando lo vio justito un poquito antes y justito un poquito después, justito antes de Alot HaShahar, antes del alba, ¿sí? Y el anochecer justo después de la puesta del sol. Entonces, en este caso decimos, mira, si lo viste hasta 3 días, decimos que probablemente el animal pastorea normalmente durante el día y 3 días pasó, que se pasó un poquito, 1 hora más en el anochecer y 1 noche antes en el amanecer. Y no está perdida, pero si ya fue más, ya nos demuestra que está raro y está perdida. ¿Sí? Muy bien.
Y la Gemara trae una baraitá, que es una prueba a favor de esto. Trae una miaji, que 3 días, que hasta 3 días. Si decimos que no es avedá, si es más, ya es una aveidá. Trae una miaji, matzat talit ve kardom, beisratia, upara ratza benakeramim, harezo avedá. Talit betzat gader, kardom betzat gader, upara roa benakeramim, enzo avedá. Shelosha yamim ze acharze, harezo avedá. Rama Sheshotfim Baim, Jarez de Goder Bifneem. La Gemara trae una baraita, como dijimos, la baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que encuentra una prenda o un hacha que está en la mitad de una vía pública, o una vaca que está corriendo entre los viñedos? ¿Sí? Según la apariencia, ¿qué pasa? Un hacha o un talit en la vía pública, ¿sí? ¿Es avedá o no es avedá? Claro que es avedá, está perdido en una vía pública. O una vaca corriendo entre dos viñedos, no es normal, eso seguramente se le perdió. Por eso aplica Shabbat Avedá. Sin embargo, si encuentra un talit al lado de una cerca, o una hacha al lado de una cerca, o una vaca que está pastoreando, cuando digo pastoreando me refiero caminando tranquila, ¿sí? No corriendo. Pastoreando entre viñedos, en este caso no es más Avedá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho que está la hacha o el talit cerca de una cerca es porque alguien lo dejó ahí, el dueño lo dejó ahí, no se le perdió. Y el hecho que el animal está pastoreando entre los viñedos, está tranquilo, caminando tranquilo, ¿sí? Entre los viñedos también nos demuestra que no es una veda. Pero, dice la baraita, si ya pasaron 3 días en esta situación, ¿sí? Decimos que ¿qué? Que sí es una veda, ¿sí? Sigue diciendo la baraita, si una persona ve que están viniendo aguas para inundar el campo de su compañero y pueden dañar el campo, hay una mitzvah también de como una Shabbat Avedá del carca, de salvar al carca, cercando para que el agua no entre y así no se dañe la tierra. Así nos dice la baraita. De todas maneras vemos claramente en la baraita que si pasaron 3 días, ahí ya es considerado que Avedá. Seguimos. Amarraba. Lejó la vedat ajija, le rabota vedat karka. Amar le rabjanea le raba, tania de mesaya lach, rama shetufim baim, ares de goder bifneem, amar le mishum halotisai, haja measkinan bedeika omarim, bedeika omarim maile membra. לא צריכה, דאית בה אומרים דצריכה להרעה. מהו דתימה כיוון דצריכה להרעה כי גופי דהרעה דמיין כמשמלן. Viene Rabba y nos dice la siguiente alajá, que fue lo que mencionamos antes en la baraita, pero aquí Rabba nos los trae. Respecto a Shabbat Avedá, normalmente uno piensa que a Shabbat Avedá la mitzvah es regresar, de cuidar cualquier cosa que se está perdiendo, se va a perder o está perdido, y regresarse al dueño es únicamente en cosas metaltelín, bienes muebles, ¿sí? Dice Rabba, no está escrito natural, lejó la vedat ajija, cualquier pérdida de tu hermano. O sea, también Avedat Karka, también cuando se va a dañar una tierra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona, el ejemplo que vimos antes, cuando una persona ve que el campo de su compañero, por decir, Rubén ve que el campo de su compañero está a punto de dañarse, ¿sí? Entonces él tiene que tratar de hacer a Shabbat Avedá, solo salvarla, ¿sí? Como el caso que vio que está a punto de inundarse, tiene una mitzvah de colocar una cerca para una represa, ¿sí? ¿Para qué? Una presa. ¿Para qué? Un muro para que el agua no entre hacia adentro y no la dañe. Y dice Rabba Hanania, le dice a Rabba, tengo una prueba de una baraita a favor de ti. ¿Qué baraita? La que vimos antes. Que dice Meforash, que si una persona ve que vienen aguas al campo de su compañero, él tiene una mitzvah de cercar ese campo para salvar a la tierra. Vemos que a Shabbat Avedá, de cuidar el bien del compañero, aplica no nada más en bienes muebles, en metaltelín, sino también en carca, también en bienes inmuebles. Así le dice Rabba Hanania a Rabba. Sin embargo, le dice Rabba, no, mira, prueba de ahí no hay para mí. ¿Por qué? Porque puede ser que esa baraita está hablando en un caso que dentro de la tierra, dentro del campo, hay omarim. ¿Qué es omarim? Hay pacas de granos, pacas de gavillas, ya están cosechadas y hay pacas. Y por eso ya es metaltelín. Y por eso es que cuando ve que va a venir el agua, tiene que cuidarlo, poner un cerco o algo para que, no por el campo, por el metaltelín, por las pacas que ya están cosechadas. Pero todavía no hay prueba de ahí que también en el caso que uno quiere salvar al campo en sí, aplica esta mitzvah de salvar. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra, porque si hay omarim, si hay pacas, y por eso es que hay que cercarlo para que no entre el agua, eso es lo que me dice la baraita, porque hay omarim, pues es obvio, ¿cuál es el hitush? Obvio de que hay que cuidarlo en ese caso. ¿Qué me está enseñando la baraita? Obvio que a Shabbat Avedá aplica en metaltelín y omarim es metaltelín, ¿cuál es el hitush? Dice la Gemara, no te voy a decir cuál es el caso. El caso aquí es cuando hay omarim, o sea, cuando hay gavillas que todavía necesitan un poco la tierra, ¿sí? O sea, todavía no se cosecharon, básicamente, ¿sí? Entonces están aptas para ser cosechadas, pero si las deja un poco más, van a estar un poco mejor. Entonces en este caso decimos, mira, ya que, aunque están aptas ahorita, pero ya que si las dejas en la tierra, todavía no las cosechas, las dejas en la tierra, van a estar, ¿qué? Un poco mejor, pues son consideradas como si fuese parte de
La tierra. Y por ende que, de la misma manera que la tierra no hay que salvarlo, si decimos no como Raba, ¿sí? Pues también las gavillas no. Kamashmana nos enseña la baraita que ya que se pueden ya comer y están a punto de cortarse, ya que ya se pueden comer y se pueden cortar, por lo tanto es considerado como si fuese que ya es metalterín, entonces no es considerado como carca y por lo tanto es que la tienes que salvar. Entonces no hay prueba a favor de Raba porque puede ser que efectivamente, como dijimos, estamos hablando en un caso de a pesar que las gavillas están conectadas todavía, la tebuá, los granos están conectados todavía, no se han cosechado todavía, pero ya están listos, entonces es considerado como no parte de la tierra. Entonces no tenemos una prueba de ahí que también la tierra hay que cuidarla de que no se dañe. No tenemos una prueba para eso. Seguimos. Matzah hamoru para bejule. Hagufa kashia. Amart matzah hamoru para roim baderech enzo aveda. Roim baderech udulavu aveda. Haratza baderech veroa ben akeramim havi aveda. Eima seifa hamor vekelava fohim para ratza ben akeramim. Harezo aveda. Ratza ben akeramim udavi aveda. Haratza baderech veroa ben akeramim enzo aveda. Ok. La Gemara pregunta a continuación lo siguiente. Fíjense bien, ¿sí? Fíjense bien en esto. La Mishnah básicamente nos dice, en la primera parte nos dice dos alajot. ¿Sí? En la primera parte nos dice dos alajot. La primera es si una persona encuentra, Reubén encuentra, un burro o una vaca que están pastoreando, escuchen bien el lenguaje, ro'im baderech, pastoreando en el camino. Eso no es considerado ¿qué? Aveda. Y por ende no hay Shabbat Aveda, no hay mitzvah de Shabbat Aveda. Sin embargo, según alajá de esa primera parte, si uno ve un burro con su equipo volteado, dejemos el caso del burro volteado, vamos al próximo caso. Si uno ve una vaca corriendo entre los viñedos, en este caso sí es considerado ¿qué? Una Aveda. Así nos dice la Mishnah. Fíjense bien entonces, la primera alajá de la primera parte es el animal que está pastoreando en el camino. Segundo caso es el animal, ya vemos así en general, que está corriendo, no en el camino, sino entre los viñedos. Ahorita fíjense bien, antes de explicar la pregunta de la Gemara. ¿Cuál es la demostración de que es Avedá y cuál es la demostración de que no es Avedá? Entonces, en la primera alajá de la primera parte, el primer caso, esta primera parte de la Mishnah, el hecho que decimos que está pastoreando y está en el camino son dos razones por la cual decir que no es Avedá. Pastoreando es que está tranquila el animal, no está nerviosa, nada. Caminando. Y en el camino es el lugar normal que tiene que estar. Dos razones. Y en la segunda parte de la Mishnah, en el segundo caso de la primera parte de la Mishnah, nos dice dos razones contrarias. Que está corriendo, o sea, está alterada, y entre viñedos. Eso no es normal. O mejor dicho, es normal que sea considerado perdido en ese caso. ¿Sí? Entonces son dos razones para considerarla perdido en un segundo caso. ¿Por qué? Porque está corriendo y entre los viñedos. Viene la Gemara y a raíz de eso hace una contradicción. Tengo una contradicción entre el primer caso y el segundo caso. ¿Por qué? El primer caso de la Mishnah es que cuando una persona encuentra los animales, a un animal, por decir burro o vaca, no vamos a especificar, ¿sí? Pastoreando en el camino. Y ahí decimos que no es considerado Aveda. O sea que para que sea considerado, no es considerado Aveda, ¿por qué? No es considerado algo perdido, ¿por qué? Porque se cumplen dos condiciones. Pastoreando y en el camino. Mashma, que si está pastoreando, en el viñedo o corriendo en el camino, que no se cumplen las dos condiciones, en ese caso se va a considerar que sí se va a considerar Aveda. Así vemos de la primera parte. Sin embargo, del primer caso, perdón. Sin embargo, el segundo caso nos dice que únicamente cuando uno ve a la vaca, al animal, corriendo en los viñedos, ahí es considerado que Aveda. O sea que se tienen que cumplir dos condiciones, las dos, para que sea una Aveda. Mashma, que si está así corriendo en el camino o pastoreando entre los viñedos, ahí no va a ser Aveda. Dice la Gemara, contradice entonces la Reisha con la Mishnah. Porque en la Mishnah vemos que cuando está corriendo, un segundo. Sí, básicamente en la primera parte de la Mishnah vemos que cuando se cumple una sola condición, sí es considerado Avedá. Y en la segunda parte de la Mishnah decimos que cuando hay una sola condición, no es considerado Avedá. Contradicción. Así pregunta la Gemara. Dice Abaye, Amar Abaye, y aquí dan la Breó.
Tana roa baderech de lo había veda, veu adin le roa ben akeramim. Tana ratza ben akeramim de había veda, veu adin ratza baderech. Amale Raba, y aquí la abreo, litni, kilta bekol shiken hamirta, litni ratza baderech de había veda, ratza baderech de había veda, bekol shiken ratza ben akeramim, velitni roa ben akeramim de lo había veda, bekol shiken roa baderech. Abaye intenta decir la siguiente respuesta. Raba después se la tumba, pero Abaye dice lo siguiente. Yagida la abreo. ¿Qué significa Yagida la abreo? Muchas veces tú puedes saber la interpretación y la explicación de una cosa a través de que ves la otra cosa. O sea, aquí también, como tenemos contradicción entre el primer caso y el segundo caso, no lo ves como otra contradicción. Explica el primer caso de una manera que no haya contradicción con el segundo caso, y el segundo caso explica lo que no haya contradicción con el primer caso. ¿Cómo lo vamos a explicar? De la siguiente manera. La Mishnah del primer caso que nos dice que si pastoreaba en el camino, no es aveda. Dice la Gemara, pero esto aplica también cuando pastorea entre los viñedos. También aplica esto. Y por otro lado, en la segunda parte de la Mishnah, nos dice la Mishnah, cuando corre entre los viñedos, ahí sí es aveda, pero también aplicaría que es aveda cuando corre en el camino. O sea, básicamente lo principal es, si pastorea, ya sea en el camino o en el viñedo, no es considerado aveda. Si corre, ya sea en el camino, ya sea en el viñedo, ahí sí es considerado aveda. Y así no tenemos contradicción. Sin embargo, Rabá dice, no, muy bonito lo que me está diciendo, pero si efectivamente eso es lo que la Mishnah quiere decir, dime lo más sencillo para poder hacer un kol shiken después. Y explico. Dice la Gemara, dime lo más cal y hacemos kol shiken del jamur. O sea, deberíamos de haberme dicho lo siguiente. La Mishnah al principio debería haberme dicho que si está pastoreando, inclusive entre los viñedos, no es aveda. Y hubiese sabido que kol shiken si está pastoreando en el camino, que no es aveda. Y el segundo caso debería decirte que si está corriendo en el camino, si está corriendo en el camino, si es aveda, y kol shiken si está corriendo en los viñedos, ¿qué es aveda? Entonces, ¿para qué me tiene que decir la Mishnah? Y aquí la abreo, vamos a explicarlo de esta manera muy bonito, pero ¿por qué la Mishnah me tiene que decir de esa manera? Que me lo diga, que me diga los casos extremos, hacemos kol shiken para el otro. Sí, el caso obvio, y acá hacemos kol shiken para el otro caso. Por eso Raba dice otra respuesta. Él ama Raba. Escuchen bien. Ratza a ratza lo kashia. Ha de apale gabe dabra, ha de apale gabe mata. Roa a roa nami lo kashia. Kan be avedat gufa, כאן בעבדת קרקע. כי קטני הרואה בדרך לא אביה עבדה, הרואה בין הכרמים אביה עבדה בעבדת קרקע. וכי קטני רצה בין הכרמים אביה עבדה, הרואה בין הכרמים לא אביה עבדה בעבדת גופה. דרצה בין הכרמים מסקבה, ורואה בין הכרמים לא מסקבה. ורואה בין הכרמים נעידה לא מסקבה, תיפוק משום עבדת קרקע, בדקותי. ותיפוק משום עבדת גופה דדילמה קטרולה, באתרא דמטרו והדר קטלה. ודילמה אטרובה, y atruba lo izdahu ba vadai aveda midati. Dice Raba lo siguiente. Te voy a responder la contradicción. Aquí tenemos básicamente contradicción entre el primer caso y el segundo caso, esta primera parte de la Mishnah, cuando se cumple nada más una condición. O sea, tenemos contradicción en el caso corre con corre, ¿sí? Cuando corre, cuando está corriendo en el camino, que del primer caso vemos que es considerado que corriendo en el camino es considerado avedá. Y el segundo caso deducimos que no es considerado avedá. ¿Sí? Otra vez, en el caso de cuando corre tenemos una contradicción. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿sí? Tenemos dos contradicciones. En el caso que corre y en el caso de que pastorea. Y explico otra vez las contradicciones. El caso de que corre, la contradicción es que de la primer caso de la Mishnah deducimos que ¿qué? Deducimos que si corre en el camino, no entre los viñedos, en el camino de la primera parte deducimos que es considerado avedá, y la segunda parte de la Mishnah consideramos que es que, no en la segunda parte, del segundo caso, de esa primera parte, deducimos que no es considerado avedá. No es contradicción esa contradicción. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque podemos decir que el primer caso de la Mishnah, que ahí decimos que cuando corre en el camino es considerado avedá, está hablando cuando está corriendo, y su cara, su vista, su cara está dirigida hacia el lado contrario de la ciudad, hacia los campos. Entonces, si está corriendo hacia afuera, seguramente está ¿qué? Aunque esté corriendo en el camino, si está corriendo hacia afuera de la ciudad, seguramente esa vedad está perdida. Sin embargo,
de la segunda parte del segundo caso de la Mishnah, está hablando en un caso que está corriendo en el camino, no hace dirección contra la ciudad, sino a favor de la ciudad. Entonces probablemente está yendo donde sus dueños. Entonces no es Avedá. Esa contradicción está solucionada. Nos falta la segunda contradicción. ¿Cuál es la segunda contradicción? Pastorear a contrapastorear. ¿Qué? Que la primera parte de la Mishnah mashma, que cuando está pastoreando entre los viñedos, ¿sí? Pastoreando, no corriendo entre los viñedos, pastoreando entre los viñedos, caminando entre los viñedos. En la primera parte de la Mishnah mashma, ¿qué? Es considerada ¿qué? Avedá. Y en la segunda parte de la Mishnah decimos que no es considerado en ese caso ¿qué? Avedá. Contradicción. Dice la Gemara, no hay contradicción. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Escuchen bien esto. Dice Raba, la primera parte de la Mishnah, que de ahí deducimos de que cuando está pastoreando entre los viñedos no es considerado. Un segundo. Sí. Está hablando en un caso que. Un segundito. Sí. Está hablando en un caso, en la reisha de la Mishnah, está hablando en un caso que la pérdida es respecto a la pérdida del cuerpo del animal. Y ahorita voy a explicar. Y al final de la Mishnah está hablando en un caso que cuando decimos que es Avedá, es la pérdida de la tierra, de los campos. ¿Sí? Y la Gemara explica, ¿a qué me refiero? Dice la Gemara, dice Rabat, te voy a decir a qué me refiero. Cuando dice en la Mishnah que cuando está pastoreando en el camino no es Avedá. Y de ahí deducimos que cuando está pastoreando, la reisha, ¿sí? Cuando está pastoreando en el que, entre los viñedos, sí es Avedá, no está hablando en un caso que el animal es la Avedá, sino está hablando en el caso que el carca es Avedá. O sea, sospechamos que el animal, como está, no obstante pastoreando, pero entre los viñedos, ¿qué va a hacer? Va a dañar los viñedos. Y por eso es que decimos que es considerado Avedá, o sea, por eso decimos que el que lo encuentra tiene una obligación de levantarlo, sacarlo de ahí, porque si lo deja ahí, ¿qué va a pasar? Va a dañar ¿qué? Los viñedos, por eso es que lo tiene que sacar. Cuando después dice la Mishnah que si está corriendo entre los viñedos, ahí es considerado Avedá, y deducimos que si está pastoreando entre los viñedos, no es Avedá, está hablando respecto a salvar al animal en sí, ¿sí? ¿Por qué? Que ahí decimos que no es considerado Avedá, que no es necesario salvarlo, porque si está corriendo y pastoreando se puede pinchar con las espinas del viñedo, entonces el animal en sí se va a perjudicar, entonces tienes que salvar al animal. Pero si está pastoreando, caminando tranquilo entre los viñedos, al animal en sí no hay que salvarlo. Si algo hay que salvar, ¿a quién? A la tierra, para que no se le vaya a dañar. Y esas son las diferencias, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Pregunta la Gemara un segundo. Y cuando está pastoreando entre viñedos, a pesar que en ese caso, aunque hay espinas, no se va a pinchar y no se va a recibir una herida ni nada por el estilo, pero ¿por qué no sospechas en ese caso que qué? O sea, tú me dices de que en el caso que está pastoreando entre los viñedos, no se va a pinchar y por eso no hay que sacar al animal, lo puedes dejar ahí, ¿sí? Pero un segundo, ¿pero por qué no sospechas que te dañe qué? Te dañe la tierra, porque está pastoreado, te va a dañar los viñedos, ¿sí? Dice la Gemara, estamos hablando cuando los viñedos son de un kutí, de un no Israel, que en ese caso no hay que cuidarle, no hay que estar pendiente de sus cosas. Dice la Gemara, pero un segundo, todavía entiendo que por el tierra no, pero de repente ¿por qué? Por el cuerpo del animal sí, porque a pesar que como está pastoreando entre viñedos, como va lento, no se va a pinchar, pero si la tierra es de un kutí, puede ser que agarre y que cuando vea que el animal esté comiendo un poquito de su tierra, ¿qué va a hacer? La va a matar. Entonces por el animal que pertenece a un yehudí. Dice, lo estamos hablando en un caso de un lugar que normalmente cuando comen la tierra, el dueño viene y lo mata, es únicamente cuando previamente hubo una advertencia al dueño, ¿sí? O sea, aquí no hubo la advertencia, ¿quién te dijo que no hubo? Puede ser que aquí el cuti, el dueño de la tierra, ya le advirtió previamente al dueño del animal. Dice la Gemara, si ya, no puede ser así, porque si ya la advirtió y aún así el dueño la dejó ir para allá, eso es Avedá Midat. El dueño básicamente está diciendo, quiero perder a mi animal. Y en este caso, no hay que regresársela. Entonces, mi manafshach, si ya hubo la advertencia, no hay que regresársela. Y si no hubo, pues tampoco, porque no lo va a matar. O sea, no tiene por qué preocuparse el animal, ni por las espinas, ni porque lo va a matar, porque no hubo la advertencia. Ah, si hubo advertencia, pues no hay que regresárselo. ¿Por qué? Porque si ya te advirtieron y aún así la dejas ahí, es porque tú quieres perderla. Muy bien. Sigue la Gemara. Ejezirá ubarja, ejezirá ubarja.
Amarle a Omer Rabbanan le Raba, Eima Hashev, Hata Zimna, Teshivem, Tres Zimne. Amarle Hashev afilu mea peamim mashma, Teshivem, el niela le beto, le ginato le jurbato mina, en Talmud Omar, Teshivem mikol makom, Ejidami, y de minatra. Pshita, y de lo minatra, o mintera, ¿sí? Amai. לעולם דמינתלה וכמה שמלן דלא באינן דעת בעלים וכדר בלעזר דאמר והכל צריכים דעת דאמר וכדר רבי אלעזר דאמר הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת אבדה שהתורה ריבתה השבות הרבה. Mencionamos en la Mishnah, sí, en la segunda parte de la Mishnah que mencionamos, que si Rubén encontró un animal y estaba perdido el animal, ¿qué tiene que hacer? Agarrarlo, recogerlo para anunciarlo, hacer la Shabbat Avedá. Se lo devolvió al dueño. Vamos a decir que el dueño era Shimón. Se lo devolvió a Shimón. Luego Shimón otra vez. Luego Rubén vuelve a encontrar el mismo animal. ¿Y a quién se lo encuentra? ¿Y a quién lo encuentra? El mismo Rubén, sí. ¿Se lo devuelve a quién? A Shimón. Y así pasan varias veces. Aún así Rubén cada vez que lo encuentra tiene una mitzvah de ¿qué? Inclusive 4 o 5 veces de hacer la mitzvah Shabbat y regresárselo ¿a quién? A su dueño. Viene la Gemara y nos comenta que uno de los Jajamim le dijo a Rabba así, mira, en la Torah respecto a la mitzvah de Shabbat Avedá dice Hashev Teshivem. Regresar, regresarás. Y está repetido. ¿Sí? Entonces yo entiendo que si Reubén encontró primera vez el animal, lo tiene que regresar, porque dice Hashev. Y entiendo que lo encontró, si lo volvió a encontrar después otra vez, Teshivem. Pero ¿por qué después 3, 4, 5 tiene que seguir regresar? En la Torah que está escrito únicamente que Hashev Teshivem, Hashev 1, Teshivem 2. Le respondió Rabba, no te voy a explicar. En verdad la palabra Hashev no es solo una vez. Hashev es regresarás, regresar, siempre vas a tener que regresarlo. ¿Sí? La segunda palabra no te viene a decir que también sí pasa una segunda vez, porque eso ya lo aprendes ¿de dónde? De Hashev. Hashev te incluye que tienes que regresar lo que siempre, todas las veces. La segunda palabra Teshivem solo te viene a decir que lo puedes regresar en cualquier lado. O sea, no nada más en su casa, sino también en su patio o en sus ruinas del dueño, también la puedes dejar ahí. Eso es lo que te viene a decir Teshivem. O sea, tú habíamos entendido en la pregunta, el Jajam está bien entendido cuando dice Rabba que Hashev te viene a decir una regresada y Teshivem es segunda regresada. Dice Rabba, no, Hashev te viene a decir que tienes que regresar 1000 veces. Sí, todas las veces. Teshivem te viene a decir que lo puedes regresar no solamente a su casa del dueño, sino al patio, las ruinas, puedes dejarlo ahí también sin problema. Sin embargo, le pregunto un segundo, ¿cuál es el caso? Que lo está regresando al patio o las ruinas, hablemos del caso del patio, ¿sí? Pero es un patio que está cuidado. ¿Está controlado por el dueño? Si está cuidado, no necesitas un pasuk para eso que se puede regresar ahí. Obviamente que lo vas a poder regresar al patio, está cuidado. Y si no está cuidado, efectivamente no lo puedes regresar ahí. Dice la hermana, no. Efectivamente estamos hablando en un caso que el patio está cuidado. Pero aún así necesitas la Torah que te enseñe Teshivem que lo puedes regresar ahí. ¿Por qué? Porque normalmente muchas cosas para uno regresar o para uno dar algo al otro, no es suficiente que lo deje en el patio de él, sino necesita que dat bealim, consentimiento del receptor. Menos a Shabbat Avedá, como dice Rabbi Elazar. Todo necesita dat bealim. Necesita no nada más dejarlo en el patio, sino consentimiento del dueño, del receptor. ¿Sí? Todo. Menos que a Shabbat Avedá. Y eso nos enseña la Torah. Teshivem lo puedes regresar no nada más a su casa, sino también a su patio mientras que esté cuidado. Aunque el dueño no esté anuente y no tenga conocimiento, que se lo estás regresando. El hecho que lo pusiste en un patio cuidado es suficiente y cumpliste la mitzvah de a Shabbat Avedá. Y ya que mencionamos, en este caso Shabbat Avedá, que hay una repetición de Hashev Teshivem, y ya explicamos por qué. Hashev es para decirte que hay que regresarlo muchas veces, y Teshivem para decirte en cualquier lugar, inclusive en un patio. Explicamos cuidado, ya explicamos. La Emara se va ahorita a otro caso que también en la Torah encontramos, a varios casos más, mejor dicho, que encontramos repetición de lenguaje. Y el caso que la Emara nos va a hablar a continuación es Shiluach Haken. Si está escrito en la mitzvah respecto a Shiluach Haken, que una persona que encuentra un nido de un pajarito, obviamente kasher, y quiere agarrar los huevos o los pichones, puede, y no nada más puede, sino es una mitzvah, mejor dicho, puede, ¿sí? Pero para poder agarrarlos tiene que ser una mitzvah que se llama Shaleach Teshalach Hetaem. Tienes que enviar ¿a quién? A la mamá. Si no puedes agarrarlos de que la mamá está ahí, tienes que enviar a la mamá, espantarla, alejarla y después agarrar los pichones. Entonces, cuando la Torah está escrito esto es Shaleach Teshalach. Enviar, enviarás. Repetida aquí la cosa. Dice la Gemara Shalach, Teshalach, Eima Shaleach, Hada Zimna, Teshalach, 3 Zimne.
Amarle no shaleach afilu mea pamim mashma, teshalach en li ela lidvar areshut, dvar mitzvah minayin, Talmud Omar, teshalach mikol makom. Amarle a Omi Rabbanan el Rava veima. Bueno, ya ese es el próximo caso. Entonces, bien la Gemara dice así, mira, shaleach teshalach aparentemente porque está repetido, para decirte aparentemente que tienes obligación de enviar a la mamá una vez, ¿sí? Y el segundo teshalach te viene a decir que si volvió otra vez, tienes una obligación de sacarlo volver a enviarla una segunda vez, ¿sí? Pero si ya volvió otra vez, ya puedes agarrar los pichones y eso sin problema, sin obligación, sin que tenerla que enviar. Así aparentemente dice la Torah, pero no me cuadra, porque en la Mishnah Masechet de Julín, página Kuf Mem Alef 141a, dice claramente que uno tiene que mandar a la mamá y no puede agarrar los pichones mientras que la mamá esté ahí, aunque la envió 1, 2, 3 y 4 veces. Eso no me cuadra. Explica Rava, similar a antes. La palabra shaleach ya está incluida que tienes que enviarla siempre, 1, 2, 3, 4, 5 veces. No como entendimos que cada palabra enviarás es 1 y 2 nada más. No. Shaleach incluye que la obligación de siempre enviarlas para tú poder agarrar los pichones. ¿Y qué te viene a decirte shaleach? O sea, shaleach te incluye inclusive ¿qué? Inclusive 100 veces. ¿Sí? Y la segunda palabra teshalach te viene a enseñar que uno hubiese pensado que toda esta obligación, ¿sí?, es únicamente cuando una persona, toda esta obligación de mandar a la mamá y si no la manda está prohibido agarrar los pichones, es únicamente cuando una persona quiere agarrar los pichones para comérselos. Algo profano, quiere comerlo. Pero si lo quiere agarrar a los pajaritos, a los pichones, ¿para qué? Para una mitzvah, para un korban, tarat, metzorah, etc. Ahí puede ser que puedes agarrarlo inclusive sin mandar a la mamá. Kamashmanan teshalach. Siempre hay que enviar. Esa es la segunda palabra. Próximo ejemplo que trae la Gemara. Amarle a un midrabanan le raba. Ve'eima hojeach hadazimna. Tojiach trezimne. Amarle hojeach afilu mea pamim mashma. Tojiach en li el harav le talmid. Talmid le rav minayin. Talmud Omar hojeach tojiach mikol makom. Escrito en la Torah. Hojeach tojiach et amiteja. ¿Qué significa? Otra vez, fíjense, ojeach tojiach, está medio repetido. ¿Qué significa ojeach tojiach? Reprocharás a tu compañero. ¿Sí? Dice uno de los jajamim, lo dijo a Rava, aparentemente está repetido para decirte que tienes que reprochar una vez. Y después, si no sirvió, puedes reprochar una segunda vez. Pero ya, si el pecador sigue haciendo una tercera vez, ya no hay más obligación de reprochar. Sin embargo, le dijo Rava, no. Ya de la primera palabra, ojeach, reprochar, está incluido siempre que reprochas todas las veces que el pecador peca, que la persona, que el compañero hace algo mal, siempre hay que reprocharlo. Tojiach te viene a enseñar, la segunda palabra te viene a enseñar, que esto no nada más aplica el jajam a su alumno, sino también que el alumno a su maestro, con respeto obviamente, también tiene que reprocharlo si lo vio haciendo algo incorrecto. Próximo caso, próximo ejemplo, dice la Gemara, Azov ta'azov imo, en li ela be'alav. Imo, Shen be'alav imo minayin, Talmud Omar, azov ta'azov mikol makom. Dice la... ¿Saben qué? Sigamos un poquito más. Sí, sigamos un poquito más. Hakem takim imo, y ahorita explico. Si hakem takim imo, en li ela be'alav imo, Shen be'alav imo minayin, Talmud Omar, hakem takim mikol makom. Velama li lemihtev perika, velama li lemihtev teina, tzrichedi, katarachamana perika, Hava mina mishum deika tzar baale chaim vika chesron kis. Aval tina de lav tzar baale chaim ika velo chesron kis ika eimalo. Viash mina tina mishum de besachar. Aval prika de bechinam eimalo tzricha. Le Rabbi Shimon de amar afteina bechinam maika lememar. Le Rabbi Shimon lo mesai mekra. Ok, expliquemos esta parte. La Gemara ahorita nos trae otros 2 ejemplos que son similares. Uno es sobre mitzvat perika. ¿Qué es mitzvat perika? Cuando uno ve que el animal de su compañero está agachado, está tirado con carga arriba, hay una mitzvah de ayudar al compañero a descargar la carga del animal. ¿Sí? O sea, el dueño del animal es Shimón, está ahí, y el animal está caído ahí. ¿Sí? Hay una mitzvah de ¿qué? Que Rubén ayude a Shimón a descargar. Se llama mitzvah perika, de descargar al animal. Ahorita en la Torah está escrito Azov ta'azov imo. ¿Sí? Está repetido Azov ta'azov. ¿Por qué 2 veces? Dice la Gemara, porque no hubiese dicho
que todo lo que hay mitzvah de periká de descargar es únicamente aimó, azov imó, únicamente cuando el dueño, Shimón, el dueño del animal, te ayuda también a descargar. Pero si no te puede ayudar, no si no te ayuda, si no te puede ayudar, por ejemplo, cuando es un anciano o es un enfermo, en este caso uno hubiese dicho, ¿sabes qué? Si el dueño no me puede ayudar, pues yo tampoco, pues ahorita Rubén tampoco tiene que venir y ayudar. Dice, no, Kamashman Tazov, siempre tienes que ayudarlo. También si él no puede, por ser anciano o enfermo, aún así tienes que ayudar. Por eso Azov Tazovimo. Azovimo, tienes que ayudarlo a descargar junto a él, Aimó. Y si él no puede porque es enfermo, hubiese dicho que no, Kamashman Tazov, otra vez Tazov, pues, tienes que ayudarlo también. ¿Sí? Por eso está escrito Azov Tazov. Similarmente, también respecto a mitzvat te'ina. ¿Qué es te'ina? Cargar. Hasta ahorita hablamos sobre el descargue de la carga. Ahorita cargar, ¿sí? Shimón tiene un animal y quiere cargar el animal de carga, ¿sí? Nos dice la Torah también, Hakem takimimo, ayúdalo a cargar el animal. Ahorita no hubiese dicho, ¿por qué Hakem takim? 2 veces, levantar, levantarás. ¿Por qué 2 veces? Dice, no hubiese dicho Hakem aimó. Nada más cuando el dueño, Shimón, el dueño del animal, está cargando, ahí tú tienes la obligación de junto a él, aimó, ayudarlo a cargar también. Pero si el dueño, Shimón, no puede porque es enfermo, porque es anciano, hubiésemos dicho que en ese caso, ¿qué? Está exento. Kamashman Hakem takim, siempre takim y kol makom. Siempre tienes que ayudarlo, aunque el dueño no puede. Y una vez ya trajimos estos 2 ejemplos, la Gemara se enfoca en estos 2 y dice, un segundo, ¿por qué la Torah necesita decirme la mitzvah de periká y la mitzvah de teina? ¿Sí? La mitzvah de descargue y la mitzvah de cargar. Si tú me dices que en uno de ellos hay que ayudar, independientemente si el dueño no puede, pues también el otro es así. Así la Gemara entiende, porque son equivalentes, descarga y carga es lo mismo. Dice la Gemara, no señor, no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Escuchen bien. Si te hubiese dicho la Torah nada más, periká, nada más la mitzvah de descargue, hubiese dicho que en ese caso hay mitzvah de ayudarlo en cualquier situación. ¿Por qué? Porque mientras, si no lo ayudas, hay tzar ba'alei haim. Hay una prohibición, que vamos a ver más adelante si es de la Torah o no, pero definitivamente hay una prohibición de hacer sufrir un animal. ¿Por qué? Porque el descargue, mientras que no has descargado, ¿quién tiene la carga? El animal, está sufriendo. Entonces, si tú ayudas a tu compañero, si Rubén ayuda a Shimón a descargar, está evitando que el animal sufra. Entonces, está evitando una prohibición. Igualmente, hay un segundo plus adicionalmente en el descargue, que si tú no lo ayudas a descargar, si no descargas rápido, puede ser que el animal con tanto carga se enferme o se muera o le pase algo. Entonces, cuando viene Rubén y ayuda a Shimón a descargar, ahí está 2 cosas. Una, evitando tzar ba'alei haim, menos tzar ba'alei haim, menos sufrimiento para el animal. Y 2, que y está salvándolo de una pérdida, de una posible pérdida, que se muera el animal por tanto carga. Pero cuando es cargar, que ahí no hay tzar ba'alei haim, apenas están cargando, ¿sí? Y no hay también posible pérdida, están cargando apenas, ¿sí? No hay ningún daño aquí. Entonces, en este caso hubiese dicho que no hay mitzvah de ayudarlo a cargar. Por eso la Torah nos dice también el caso de que hay una mitzvah de cargar. Por otro lado, si te hubiese dicho nada más la mitzvah de teina, nada más la mitzvah de cargar, escuchen bien, hubiese dicho, ¿sí?, que en verdad todo lo que está obligado a cargar es porque, como vamos a ver más adelante, hay un mahloket, pero son opiniones, de varias opiniones, alajá es que hay una mitzvah de ayudarlo a cargar y puede cobrar por eso. O sea que el dueño del animal tiene que pagarle a Reubén. Si hubiese dicho, mira, sí, por eso es que está obligado. Pero el descargue, que cuando es gratis, hubiese dicho que no necesita. O sea, todo lo que si hubiese dicho nada más la mitzvah de cargar, hubiese dicho, ¿sabes por qué hay mitzvah de cargar? ¿Por qué? Porque el dueño le paga. Pero cuando es descargue sin pagar, pues ahí hubiese estado exento. Y en verdad, el descargue tiene que ser también gratis, también sin pagar, aplica la mitzvah. Por eso la Torah te tiene que especificar esta. Sin embargo, pregúntale a la hermana un segundo, esto me cuadra muy bonito, pero según la otra opinión, que es la opinión de Rabbi Shimon, que lo vamos a ver más adelante, que él dice que también en el caso de te'ina, de cargar al animal, una persona tiene una obligación de ayudar a su compañero, también sin pagar. Entonces, dime el caso de sin pagar, ¿sí? Dime el caso de cargue, y si en cargue tiene obligación de pagar con shiken en descargue, que también es sin pagar, que también hay sufrimiento, y también hay todo eso, y pérdida, que también va a tener que ayudar. ¿Por qué no me dice eso?
Dice la Gemara, según Rabbi Shimon, te podemos responder así. Definitivamente, si la Torah te hubiese dicho explícitamente y claramente el caso de teainá, de cargue, hubiésemos dicho kol shiken para el caso de descargue. Pero la Mishnah, la Torah, cuando te habla, se refiere al cargue, no te dice toen. No está claro la Torah en qué caso te está hablando. Te menciona dos casos y no te dice si está hablando en cargo o descargue. Entonces, si te hubiese mencionado nada más un caso, hubiese dicho que ese caso ¿cuál es? El descargue nada más. Porque hay Gizaron Kis o porque hay Starbale Jaim. O sea, como no está claro, o sea, la Gemara dice, efectivamente, según Rabbi Shimon, si me hubiese dicho claramente y explícitamente la Torah el caso de cargue, hubiésemos dicho suficiente una sola y con shiken para el caso de descargue. Pero ya que la Torah no te menciona ninguno de los dos, si está hablando en cargo o descargue, hubiese dicho que si nada más te menciona uno, ¿qué se refiere? Se refiere nada más a descargue y no hubiésemos hecho kol shiken para carga en ese caso. O sea, para que no pase eso, por eso en Rabbi Shimon también se necesita mencionar los dos. ¿Para qué necesitas dos? Si ambos son descargue, está repetido. Obligatoriamente uno es descargue y otro es cargue. Por eso necesitamos los dos pesukim. Entonces está todo claro. Sigue preguntándole a Gemara, lama li lemech tavani tarte, verá lemech te vaveida. Tzrichedi katarajmanane tarte, mishum de tzara de mara ita. Tzara de ita. אבל אבדה דצרה דמרה איתה, וצרה דידה ליתה, אימה לא, ויש מינן אבדה משום דליתה למרה בהדה. אבל הני תרתה, דאיתה למרה בהדה, אימה לא, צריכה. Que escuchen bien la Gemara. Y ahorita dice lo siguiente, listo, entendimos que tenemos dos mitzvot de la Torah, ¿sí? Que son teainá y periká, que son cargue y descargue, que ya explicamos por qué no es suficiente haber escrito nada más un lugar y no dos. Explicamos según las opiniones y según Rabbi Shimon. ¿Sí? Se necesitan los dos, teainá y periká. Por un lado tenemos teainá y periká, y por otro lado tenemos que, está escrito en la Torah también aveda, que cuando una persona encuentra una aveda, tiene que cuidársela y regresársela ¿a quién? Al dueño. Dice la Gemara, si nos damos cuenta, la característica de estas mitzvot es una misma. O sea, teainá y periká por un lado, y por otro lado, avedá, es la misma idea. ¿Cuál es la idea? Que una persona tiene que estar pendiente del dinero de su compañero y cuidarlo. O sea, ¿por qué es necesario que me diga también teainá periká por un lado y también avedá? Que me diga solo teainá periká, y aprendemos que también avedá hay que regresar al dueño. Que me diga solo avedá, y hemos aprendido que también teainá periká hay que ¿qué? Hay que ayudar a cargar y descargar al compañero del animal. Porque la idea de estas mitzvot, ¿cuál es? La misma. ¿Cuál es la idea? Cuidar el animal de su compañero. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué no es suficiente. Porque si te hubiese dicho nada más teainá y periká, sí, si te hubiese dicho nada más la mitzvot de ayudar a cargar y ayudar a descargar, cargue y descargue, hubiese dicho, ¿sabes por qué hay una mitzvah? Porque en esos casos el dueño del animal está sufriendo. ¿Por qué? Porque él está ahí parado con el animal y no está pudiendo cargar y descargar solo. ¿Sí? Y también está sufriendo ¿quién? El animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso que no está ayudando a descargar, pues tiene un peso el animal sufriendo. Pero también en el caso que no está ayudando a cargar, ¿sí? El dueño solo lo está haciendo con más fuerza y se le cae encima del animal con más fuerza, con menos delicadeza, el animal que está sufriendo. O sea, por eso en ese caso hubiésemos dicho, si hubiese escrito nada más esos dos casos, teainá y periká, hubiésemos dicho que nada más en ese caso es que Rubén tiene que ayudar a Shimon. Pero en el caso de avedá, que no obstante hay sufrimiento del dueño que se le perdió ese objeto, pero no hay sufrimiento del animal. El animal no está sufriendo. El animal, por ejemplo, si se le perdió el objeto, si al dueño se le perdió el animal, entonces el dueño está sufriendo, pero el animal está sufriendo, no está sufriendo. Entonces hubiésemos dicho que en este caso, la persona que lo encontró Reuben no tiene que regresarlo. Por eso necesitamos decir también el caso de avedá. Y por otro lado, si estoy diciendo nada más avedá, hubiese dicho, ¿sabes por qué hay que regresarlo? Porque el dueño de la avedá no está ahí. Entonces, si tú no lo regresas, si tú no ayudas, ¿quién lo va a solucionar si no eres tú? O sea, por eso hay una obligación, pero en el caso de teainá y periká, que el dueño está ahí, bien o mal vas a poder hacer la carga o la descarga, te va a tardar más, te va lo que tú quieras, pero bien o mal, está ahí el teainá periká, el dueño está ahí. En avedá no está ahí, entonces si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Se puede hacer una mitzvah de Shabbat avedá. Pero en el caso de teainá periká, que el dueño está presente, el dueño del animal, ¿sabes qué? Carga y descarga tú, sí, te va a tardar más, va a sufrir más, pero lo va a poder lograr al final. Entonces en ese caso hubiésemos dicho que no hay una obligación sobre Reuben en ayudar a Shimon, que en ambos casos Reuben tiene que cuidar el dinero de su compañero en avedá, en un hallazgo, o en teainá y periká, o sea, o en descargue y cargue, y tiene que estar Reuben, tiene una obligación de ayudar a descargar y cargar por un lado, o a regresar el hallazgo que encontró.
Así nos dice la Gemara. Sigue la Gemara trayéndonos otros ejemplos que hay doble lenguaje en la Torah. Dice la Gemara, Motiumat hamake, en liela bemita ketubabo. Minain sheim i ata yachol lamito bemita haketubabo shata rashai lehamito bechol mita shata yachol lamito. Talmud Omar motiumat mikol makom. Está escrito respecto a una persona, un rotzeach. ¿Qué es un rotzeach? Un asesino, una persona que mató a su compañero tiene, y hay testigos y todo, advertencia, todo, ¿sí? Tiene pena de muerte. ¿Cuál es la pena de muerte de un asesino? Hereg. ¿Qué es Hereg? Saif. Decapitación. Y en la Torah está escrito motiumat, morir, morirá. Otra vez repetido. ¿Por qué? Dice la Gemara para enseñarte que sí, hay que matarlo con saif. Pero ¿qué pasa si no puedes decapitarlo? ¿Sí? Por ejemplo, que le dieron el dictamen que tiene que morir, pero se escapó. Esta persona se escapó y se fue ahorita a un barco. Entonces el Bedín ahorita no puede matarlo desde lejos en el barco, está lejos. Entonces, ¿cómo sabemos de que en ese caso podría agarrar el Bedín y mandar una flecha y matarlo con la flecha? Motimat, morir, morirá de cualquier situación. Una vez ya tiene el dictamen y lo ideal es con saif, pero si ya se escapó, puedes darle con lo que sea. Próximo caso. Haketake. En liela beaka ktuba bahem. Minain sheim i ata yachol leamitan beaka ktuba bahem. Shata rashai leakoto bechol hakasha shata yachol. Talmud Omar haketake mikol makom. Próximo ejemplo que la Gemara trae es respecto a una ciudad de Ir Hanidahat. ¿Qué es un Ir Hanidahat? Una ciudad que los habitantes son Yehudim y la mayoría, o toda, hicieron ¿qué? Idolatría. Entonces, hay que camar a la ciudad y aparte tienen que pegar, ¿sí? O mejor dicho, matar, tienen pena de muerte los habitantes. Donde se aprende jaquetaque, pegar, pegarás. O sea, matar, tienes que matarlos. Pero está repetido. Ahorita la matanza normal, el dictamen normal, la consecuencia normal es a través de Jereb, ¿sí? Entonces, en este caso, a diferencia de cualquier otra bodazara que es con sequilá, idolatría, cuando es inanidahat, es con ¿qué? Con Jereb. Se nos dice la Gemara, ¿por qué está escrito aketake? ¿Por qué doble? Para decirte, mira, lo ideal es con Jereb. Pero ¿cómo sabemos que si se escapó o algo así no puedes cumplir el Jereb con espada? ¿Cómo sabemos que lo puedes hacer de otra manera? Aketake, de cualquier manera. Seguimos. Hashev tashiv. En liela shemishkeno bershut beddin. Mishkeno shelo bershut beddin minain. Talmud Omar hashev tashiv mikol makom. Seguimos leyendo, ahorita explico. Javol tachvol. En liela shemishkeno bershut. Mishkeno shelo bershut minain. Talmud Omar javol tachvol mikol makom. Vean y trae krae la mali. Had lekesut yom. Had lekesut laila. Está escrito respecto a la devolución de un depósito. Y explico. Un prestamista le prestó dinero ¿a quién? A una persona, a un prestatario. ¿Sí? Y el prestatario, para garantía, le dio al prestamista un objeto o una prenda, le dio algo, le dio una garantía. Hay una mitzvah que en caso que el prestatario necesite la garantía para usarlo para su día a día, cuando lo necesite se lo tiene que, por ejemplo, si es un pijama, ¿sí? Entonces, cuando lo necesita se lo tiene que regresar en la noche, ¿sí? Por ejemplo. Ahorita cuando la Torah nos dice eso, dice Hashev Tashiv, regresar. O sea que el prestamista tiene que, en ciertas circunstancias, en ciertos tiempos, por determinado tiempo, tiene que regresar la garantía. Y la Torah nos dice Hashev Tashiv, regresarás. ¿Por qué 2 veces? Dice la Gemara, para enseñarte lo siguiente. Uno hubiese dicho que todo lo que uno tiene que regresar es únicamente cuando la garantía fue hecha a través de un Shaliach Beddin, ¿sí? Fue dado, o sea, el prestamista agarró eso del prestatario a través del Beddin. Pero si vino el prestamista y él solo cogió una garantía, por si acaso que iba a ver que no le estaba pagando, lo cogió. En este caso no hubiese dicho de que como lo cogió solo, ahí no aplica esta halajá y no hace falta que se la regrese al prestatario en caso de necesidad. Kamashmalan, Hashev Tashiv. Siempre el prestamista tiene que regresarlo, no solamente en el caso cuando lo necesita el prestatario, obviamente en tiempo que lo necesita el prestatario, no solamente en el caso que lo hizo a través de un Beddin, o sea, no solamente en el caso que el prestamista cobró la garantía a través de un Beddin, sino también cuando lo cobró por su propia cuenta. Eso está escrito respecto a Shev Tashiv. Hay algo muy similar
que también nos habla sobre la devolución de la garantía. Y nos dice en otro lenguaje de la Torah, Javon tajbol, ¿sí? Adquirir, adquirirás, ¿sí? O sea que también tienes que regresar la garantía al prestatario. ¿Por qué 2 veces? Igual nos dice la Baraita, nos dice la Mishnah, la Gemara. Uno para decirte que esto aplica cuando el prestamista agarró la garantía por el Betín, y otra para decirte que Jabol Tajbol, para decirte también si lo agarró por su cuenta. Pregúntale, Mara, está bien, muy bonito todo, pero ¿para qué necesitas una Shef Tashir y otra Jabol Tajbol? Es lo mismo. Dice, una para enseñarte que esto aplica ya sea en la ropa del día, que en este caso lo tienes que regresar, ¿qué? Te lo puedes tener en la noche, pero te lo tienes que regresar en la mañana. Y otro para decirte cuando la garantía es ropa de la noche, pijama, sí que en este caso te lo puedes quedar en el día, pero eso tienes que regresar en la principio de la noche. Próximo ejemplo, dice la Gemara, Patoach tiftach, en liela la anieireja, la anieira jeret minain, Talmud Omar, Patoach tiftach, mikol makom. Próximo caso está escrito respecto a la mitzvah de tzedaká. Abrirás tu mano al pobre. Abrirás 2 veces. ¿Por qué? Dice, ahora te voy a explicar. Uno hubiese pensado que la mitzvah de tzedaká es únicamente a los pobres de ¿qué? De tu ciudad. Pero a los pobres de otra ciudad, ¿cómo sabemos que hay que dar? Patoach tiftach, abrirás 2 veces para enseñarte no nada más a los pobres de tu ciudad, sino también a los pobres de otra ciudad. Sigue diciendo la Gemara, próximo ejemplo. Naton titen, en li ela mataná, merubá mataná muetet minain, Talmud Omar, naton titen, mikol makom. O también sobre mitzvah de acá hay otro pasuk en Devarim Tetvav Yud que nos dice, darás a él, al pobre, lo que necesita. Esta es la llamada de la palabra titenlo. Uno hubiese pensado que nada más tienes que darle al pobre. La obligación de darle al pobre es cuando le vas a dar un regalo wow. No nada más lo que él necesita, sino algo increíble. Ahí es cuando hay mitzvah. Pero si no tienes suficiente y por ende nada más le puedes dar lo que él necesita, ahí vas a estar ¿qué? Exento. Pues eso nos dice, no, natón titen, siempre dale. Si puedes algo wow, fantástico. Y si también puedes algo menor, también hay una obligación que se lo des. Próximo ejemplo, que hay repetición o que hay doble lenguaje, o que hay, mejor dicho, redundancia en el pasuk, que es respecto a un Eved Ibri, Haanek ta'anik, en liela shenitbareja bait biglalo ma'anikim, lo nitbareja bait biglalo minain, Talmud Omar Haanek ta'anik mikol makom, ule Rabbi Elazar ben Azariah amar, nitbareja bait biglalo ma'anikim, lo nitbareja bait biglalo ma'anikim, ta'anik lamali, tibra Torah que lashon bene Adam. Está escrito respecto a un Eved Ibri, que es un Eved Ibri, un Yehudi que compró a un esclavo hebreo. Trabaja por 6 años. La halajá es que después de que pasan los 6 años, si el esclavo queda libre, si hanek ta'aniklo, otorgarás. Otorgarás a él. O sea, hay que darle unos regalos. Hay que dejarlo que se vaya, hay que liberarlo y darle regalos. ¿Sí? Dice la uno hubiese dicho que eso nada más aplica cuando el trabajo que hizo el Eved Ibri durante que estaba esclavizado, efectivamente hizo un buen trabajo y el amo ganó dinero por él. Ahí es cuando lo libera. Ahí es cuando decimos que cuando lo liberas, le das ¿qué? Le otorgas regalos. Pero en un caso que no ganó de su trabajo el amo, hemos dicho que en ese caso ¿qué? No hay que otorgarle regalos. Kamashbanan hanek tanik, otorgarás. En todos los casos hay que ¿qué? Darle. Por eso está escrito, por eso esa redundancia, por eso esa repetición del lenguaje. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero un segundo, esto no me cuadra según la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah dice Masejet Kiddushin en la Baraita Daf Yud Zayin Amud Bet, que todo lo que efectivamente le otorgamos al esclavo hebreo, regalos, es únicamente cuando el amo efectivamente ganó dinero, pero si ganó, no se le da. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué hacer redundancia? Dice la Gemara, según Rabbi Elazar ben Azariah, tenemos que decir que la Torah en este caso hizo la redundancia, repitió, porque así normalmente hablaban antes, otorgarás, esa era la manera como hablar, no porque efectivamente hay algo más ahí detrás para enseñarnos. Próximo ejemplo que la Gemara trae, Haavet ta'avitenu, en li ela she'en lo ve'eno rotzer litparnes. Amar Hamana ten lo del halva, yesh lo ve'eno rotzer litparnes. Minayin Talmud Omar ta'avitenu mikol makom, como el Rabbi Shimon de Amar, yesh lo ve'eno rotzer litparnes en niskakim lo, ta'avitenu lamali, dibra Torah que el shon bene Adam. Escuchen este ejemplo, está escrito en la Torah respecto a la mitzvah de prestar. Hay una mitzvah, aparte de darle al pobre, aparte de regalar, es una mitzvah que si alguien te pide un préstamo, que le des préstamo. Haavet ta'avitenu, ¿sí? Préstale lo necesario. Prestarás. También hay escrito Haavet ta'avitenu. ¿Por qué esa redundancia? Este no te voy a explicar. Uno pudiese haber dicho que todo lo que hay una mitzvah de prestar dinero a tu compañero es únicamente cuando tu compañero
no tiene dinero propio y también no quiere recibir dinero de la tzedaká. Ahí es cuando hay una mitzvah de prestarle dinero. Pero en un caso que tiene dinero propio y no quiere recibir dinero de la parnasá, de la tzedaká, perdón, en un caso que tiene dinero propio y no quiere usar su propio dinero, en ese caso no hubiese dicho que, ¿sabes qué? No le voy a prestar. Nos enseña la Torah. También en este caso hay una obligación de que si te pide prestado dinero y no quiere usar su dinero, préstale dinero. Porque si no se va a quedar sin comer, préstale dinero. También hay una amistad de prestar dinero. Sí, por eso dice Aveta Avitenu, doble lenguaje. Para decirte, repito, no nada más en el caso que no tiene dinero y no quiere recibir dinero de la tzedaká, hay una obligación, hay una mitzvah de prestar, sino también en el caso que tiene dinero y solo no quiere usar su dinero, también hay una mitzvah de prestar. Si te pide, hay que prestar. Dice la hermana, un segundo, esto me cuadra muy bonito, pero según la opinión de Rabbi Shimon, en Masaje de Ketubot, página 67b, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon opina que si una persona tiene dinero y no quiere usar su propio dinero, en ese caso, efectivamente, no se le ayuda y no se le da el préstamo. ¿Sí? No se le da el préstamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer según esta opinión? Porque está escrito doble. Dice la hermana, efectivamente, según esta opinión de Rabbi Shimon, tenemos que decir que la razón que la Torah dijo doble es porque Dibra Torah, que la Shon, Bene Adam. Habló la Torah de manera que hablan las personas, que a veces repiten, no prestar, prestarás. Muy bien. Ahorita la Gemara vuelve a la última parte que vimos en la Mishnah. La última parte de la Mishnah. Hayá batel minasela, lo yomarlo ten lisela, ela noten lo sejaró que poel. Tana, noten lo sejaró que poel batel, mai que poel batel, amarabaye, que poel batel, shelota melajá de batel, mina. Ok. Recuerdo que mencionamos en la Mishnah en la última parte. En la última parte de la Mishnah mencionamos que si una persona, por decir Rubén, encuentra un hallazgo, encuentra algo perdido, pero está en la mitad de un trabajo que lo contrataron y le iban a pagar ¿cuánto? Un sela. Y él dice, ¿sabes qué? No voy a hacer ese trabajo, voy a ayudar a mi compañero que voy a agarrar el hallazgo y anunciarlo para regresárselo a su dueño. Quiero ayudar a ese compañero mío, a ese Yehudí. Cuando encuentra al dueño, le dice, mira, quiero que sepas, tenía un trabajo de un sela. ¿Sabes qué? Aquí te regreso tu hallazgo, pero dame tú ¿qué? Un sela. ¿Puede o no puede? No puede. A menos que ¿qué? Que lo condicionó en el momento de agarrarlo, el hallazgo, enfrente del Betín. Ahí sí, pero si no hay Betín, en ese caso no puede condicionar enfrente de nadie, y por lo tanto, que no le puede decir al dueño que ¿qué? Dame el sela, y por lo tanto, él tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Me quedo trabajando para recibir mi sela y no ayudo a mi compañero. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Otro punto que mencionamos en la Mishnah es que al dueño, si en este caso no puede decirle dame el sela, sino que dice la Mishnah, noten los jarobefoa. Lo único que le puede decir el que lo encontró Reubén al dueño, le dice dame el trabajo, dame el valor, la recompensa de un trabajador. La Gemara trae una baraitá que explica un poco más. La recompensa no de cualquier trabajador, de un trabajador batel. No un trabajador que hace un trabajo normal, sino un trabajador que está sentado sin hacer nada. O sea que es un trabajo inclusive menor todavía. No es un sela, no es de un trabajador normal, medio sela por decir, sino es inclusive menos, un cuarto de sela. Dice la Gemara, un segundo, ¿cómo que fue el batel? ¿Cómo le vas a dar un cuarto como si fuese un trabajador que no está haciendo nada? Si al final del cabo él hizo algo, él fue, levantó esta aveda y ya está regresando. ¿Cómo se va a merecer un trabajo de una persona, el pago de un trabajo que no está haciendo nada, de una persona que no está haciendo nada? Dice la hermana, no. Dice Abaye, lo que se refiere a la baraita a decir es que el que lo encontró, Reubén, puede recibir el salario, el monto de salario que puede recibir es como si fuese un trabajador que no está haciendo, no nada, que no está haciendo lo que estaba planeado en hacer, está planeado en trabajar algo muy caro que le iban a dar un sela, ¿sí? Entonces, lo que hace es, recibe el valor de ese trabajo, ¿sí? Un segundo. ¿Un segundo? Sí. Lo que recibe el que lo encontró, un segundito.
Lo que tiene que recibir hay que verificar cuánto un trabajador, a ver, ese trabajador que va a recibir un CELA está trabajando ¿qué? Iba a trabajar mucho. Entonces hay que ver cuánto un trabajador un trabajador que tenía este trabajo de CELA, está dispuesto a trabajar menos y recibir menos. ¿Cuánto es esa cantidad menos? Eso es lo que se refiere Batel, no que no está haciendo nada, sino el menos trabajo que hubiese aceptado hacer para ahorrarse, cuánto hubiese aceptado recibir por un trabajo menor. Eso es lo que se refiere Batel, no que no está haciendo nada, sino para hacer un trabajo menor, un trabajo menos. Ok. Seguimos. Y Miesham Bedin Matne Bifnehem. ¿Sí? Como mencionamos en la Mishnah, de que esto no puede cobrarle el Sela a el dueño, el que lo encontró no puede cobrar el Sela, pero si había un Bedin en el momento que lo encontró, sí puede condicionar enfrente de qué? Del Bedin, mira, estoy dispuesto a hacer esta ayuda, pero nada más si cobro ¿qué? Un Sela. ¿Sí? Si lo hizo enfrente de un Bedin, en ese caso, efectivamente, sí sí va a poder cobrar un Sela. La mala una historia al respecto. Isur berrasafra, avid iska beadadadi. Azar rasafra, palagle, velodate de Isur. Beape betre. Ata la kamed rababa rabuna, amarle. Zil aite telata, de palta kamayu. Inami, tre migotelata, ve inami, tres ade. De palta, beape betelata. Amarle minalaja, amarle tetran, im yesham bedin, matne bifneem. En sham bedin, bifneem yatne. Shelo kodem. Amarle midami. Hatam de mafik mamona mehayu motiv lehai. Bainan bedin, aval haja dideshakle. Gilui milta bealmau, betres agile. Teida, detnan almaná, mojeret shelo bifne bedin. Amala bayeno, vela mit marala, amar Rabbi Yosef Aminu, amar Rabbi Yohanan, almaná, en atzija bedin shel mumchim, aval atzija bedin shel yototot. Dice la Gemara la siguiente historia, escuchen bien. Isur, había una persona que se llamaba Isur. ¿Sí? Isur y Rav Safra eran socios de un negocio por un por un tiempo determinado. Cuando ya acabó ese tiempo, ¿sí? Se tenía que dividir ¿qué? Las ganancias. Bueno, Rav Safra vio que acabó el tiempo. Él agarró la mitad y se lo llevó, pero no lo hizo enfrente de Isur, no lo hizo enfrente de su socio. No lo hizo ni enfrente ni su consentimiento. No tenía conciencia, no sabía nada. O sea, el socio, el Isur no sabía nada. Simplemente le agarró la Safra después de ese tiempo y agarró la mitad. Ahorita es importante saber que, según Alajá, cuando hay dos socios y hay que dividirse ganancias, obviamente uno se puede dividir solo en conciencia del otro, cuando hay conocimiento del otro. Aquí, de todas maneras, la Safra lo hizo no sin conciencia de su segundo socio. Agarró su parte ya. Pero no lo hizo solo, sino lo hizo enfrente de dos testigos. ¿Sí? Para que ellos efectivamente vean que esa es la mitad y todo muy bonito. Bueno, de repente se entera Isur de lo que pasó. Y dijo, no, ¿sabes qué? Me quedo con lo que quedó, pero yo sospecho que él cogió más. Se fue a preguntarle Isur a Rababa Rabuna, ¿qué hago? Le dice Rababa Rabuna a Rav Safra, mira, para tú quedarte con lo que agarraste, tienes que traer una de estas tres opciones. O que me traigas tres personas que digan que lo que tú agarraste fue enfrente de ellos, tres personas. O que vengan dos personas de esas tres y den testimonio que ellos dos más un tercero presenciaron eso que agarraste. O que vengan dos testigos, no esos tres, sino dos testigos que den testimonio que lo hiciste enfrente de tres. O sea, básicamente, tienes que hacer eso. Para que te lo puedas quedar, tienes que hacerlo enfrente de ¿qué? Enfrente de tres. Le dice Rasafra Rababa Rabuna, ¿y quién te dijo eso que hay que hacerlo enfrente de tres? Le dice Rababa Rabuna de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, ¿qué dice? Que si una persona quiere encontrar algo y está agarrando un trabajo de Sela, normalmente le decimos no agarres eso, no le puedes cobrar al dueño el Sela, a menos que condicionaste enfrente de un ¿qué? De un Betín ¿qué es? Tres. O sea que cuando tú quieres hacer algo, no según la halajá, porque según la halajá mi caratín es, tú no puedes ahorita cobrarle el Sela al dueño. Para hacerlo no según la halajá, tienes que condicionarlo enfrente de un Betín. Igualmente a ti, aquí la halajá es que tienes que dividirlo siempre enfrente del socio. Si no quieres hacerlo según él y que se mantenga lo que agarraste, tienes que hacerlo enfrente de ¿qué? De un Betín de tres. Le dice la Safra, no me traigas prueba de la Mishnah, no tiene nada que ver. Ahí es muy diferente de nuestra Mishnah. El que lo encontró, Reubén, quiere sacarle dinero ¿a quién? A Shimón. No según la halajá. Sí, porque según la halajá, como dijimos, no puede cobrar el Sela. Entonces, para sacarle dinero a Shimón, es dinero de Shimón. Y Reubén quiere sacarle dinero a Shimón. Entonces, en ese caso, que le quiere sacar dinero a Shimón, ¿qué decimos? Hazlo enfrente nada más cuando condicionaste enfrente de tres. Pero aquí no está sacando nada a nadie. Aquí lo que está haciendo Rav Safra con eso, Rav Safra está agarrando su parte
y nada más está divulgando que nada más agarró el 50% y debería ser suficiente, ¿cuánto? 2 testigos, ¿sí? En el caso de la Mishnah, que está sacándole dinero Reubén a Shimón, es necesario que ¿qué? Es necesario un bedín. Pero aquí los socios, el primer socio Rav Safra que agarró su parte, no está sacándole dinero a ¿quién? A Isur, sino nada más necesita divulgar que lo que agarró fue la mitad y no agarró más. Para eso es suficiente que 2 testigos. Entonces es muy diferente. Entonces no hay prueba de la Mishnah. Otra vez la Mishnah dice bedín que son 3. ¿Por qué? Porque está sacándole dinero. Trae una prueba que está sacándolo bien. Pues no debería ser así. Pero aquí que son 2 socios, el primero no está sacando, le agarró su parte. Nada más tiene que demostrar que lo que agarró fue 50%, suficiente. Entonces para eso 2 testigos nada más. Y dice Rav Safra, y te voy a traer una prueba a favor mío. Intenta Rav Safra. O sea, Rav Safra tumbó la prueba de Rabuná, de Rababa Rabuná. Dijo que es diferente, como explicamos. Y viene ahorita Rav Safra y trae una prueba. Después de que tumbó la de Rababa Rabuná, trae una prueba a favor de él. Sí, dice, mira, está escrito en la Mishnah Maseje Ketubot Daf Tzadik Zayin Amud Aleph 97a. Una viuda que quiere alimentarse de los bienes de su esposo, ex esposo, el difunto. La verdad es que una viuda, mientras que no cobró Ketubá y no se casó con otra persona, sin entrar en muchos detalles, ella puede seguir viviendo de la herencia que dejó el esposo, ¿sí? Entonces, si ella quiere venir y cobrar, dice la Gemara, puede, y no le están dando caso, no tiene liquidez, puede sin problema venir y vender uno de los bienes inmuebles del esposo difunto, para con ese dinero ¿qué? Usarlo para poder vivir y alimentarse. Dice la Gemara, vemos que cuando una persona se merece algo, puede cogerlo, ¿sí? Inclusive que ¿qué? No enfrente un bedín. Otra vez, ¿qué dice la Mishnah? Que una almaná que se merece ser alimentada, una viuda que se merece ser alimentada, ¿de qué? De los bienes del difunto, ¿sí? Puede hacerlo, puede vender uno de los bienes para usar eso para alimentarse, inclusive no enfrente del bedín, dice la Mishnah. Dice la verdad, vemos que no se necesita el bedín. Vemos que cuando una persona está reclamando algo que de verdad se merece, no hace falta que lo haga enfrente del bedín, sino suficiente que, como dijo Rav Safra, 2 personas. Sin embargo, Abaye Tumba dice, no, porque ya Rabbi Yosef Manume, el nombre de Rav Nachman, dijo que lo que dice la Mishnah y que no se necesita enfrente del bedín, no se necesita enfrente de un bedín mumjim, de animas así profesionales, que fueron certificados y reconocidos, pero sí se necesita un bedín de idiotot, 3 personas normales, ¿sí? Entonces sí se necesita por lo menos hacer enfrente, pues, como dijo Rabbi Yosef Manume, ahí también se necesita hacer enfrente de 3 personas. Entonces no traigas prueba de ahí, porque si algo, de ahí hay una prueba en contra, que se necesita que también cuando alguien se merece algo, no hace falta que lo haga enfrente de un bedín mumje, un bedín certificado, pero sí enfrente de un bedín de diotot normales, regulares, 3 personas normales. Entonces, según esto, hay una prueba en contra, que cuando hay 2 socios y un socio agarra su parte que se merece, no debería ser suficiente 2, sino debería tener que 3. No smujim, no mumjim, pero sí por lo menos ediotot. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.